leo una charla personal que Mr. Gog y Magog, que eran los personajes, ¿no? Tiene con Paul Valéry, y que Valéry dice lo siguiente: ni el poeta ni el filósofo van en busca de goces. La poesía no es un vino generoso, ni la filosofía un éter que cause placer. Estos dos superiores juegos de los más nobles espíritus son casi siempre fatigantes y engañadores. La poesía, cuando tiende hacia lo absoluto, se halla frente a lo inexpresable. El pensamiento, cuando intenta poseerse plenamente a sí mismo, se debate contra el muro de lo imposible. La única y verdadera tragedia del hombre que sale de lo común es descubrir que la más elevada operación posible es la del pensamiento desinteresado, del pensamiento no envilecido al servicio de los dogmas ni destinado a consolar los temores de los débiles. Pero el pensamiento puro es un microscopio quemante. El pensamiento que no conoce el temor siempre concluye por ser suicida. Mr. Gog afirma que este doloroso raciocinio concluyó en el preciso instante en que Paul Valéry prestó atención a una joven y bella dama que estaba observándolo en una mesa cercana. Extraordinario, ¿eh? Extraordinario fragmento del Libro Negro de Giovanni Papini. Ha tenido mucho éxito aquí el cuento de Papini, Il giorno non restituto. Gog y Magog también son tomados por Marechal, ¿no? Marechal, claro. Sí, en el banquete era, ¿no? En el banquete de Severo Arcángel. Señores, vamos a hablar. Ayer el Pollo Mactas trajo a colación algunos árboles. En virtud de esa cita, cementaron algunos árboles de la ciudad, entre los que figuraba ese ombú que tiene la particularidad de ser un gomero bien mirado. Hablaremos hoy de algunos árboles fantásticos, como por ejemplo el árbol de los mitos japoneses que se llama kunugi. Es un roble que se alzaba en la isla de Tsukushi, también en el Japón. Era un árbol grande, pero que daba una sombra muy grande. Era una sombra gigantesca y desproporcionada que alcanzaba centenares de leguas alrededor del árbol. Es decir, el árbol era enorme, pero la sombra era desmesurada. Los habitantes de aquella isla creían vivir siempre en días nublados, pero no, en verdad, era la sombra del kunugi. Otro árbol mítico era el gigantesco castaño que se alzaba en el distrito de Kurita, en la provincia de Omi. Tanto se extendían sus ramas que las avellanas caían a millas de distancia. En una oportunidad, los frutos cubrieron 3 distritos. La gente de Wakasa, un distrito vecino, se quejó de que las cosechas de arroz decaían a causa de la sombra que prodigaba el castaño ajeno. Por eso, el gobernador de Omi ordenó talar aquel árbol y muchos leñadores pusieron manos a la obra. Pero vino a suceder que todos los cortes que le hacían al tronco quedaban cerrados por la noche, y a la mañana siguiente el castaño seguía tan lozano como antes, muerto de risa. De todos modos, le prendieron fuego, y entonces los cultivos de arroz del distrito vecino prosperaron. Otro árbol muy curioso era el que voy a citar. Es un árbol muy poético. El katsura en realidad es un laurel y crece en la luna. Y es el único árbol que hay allí. ¿En serio? Sí. ¿Esto es real? Sí. En el Japón se piensa que algunas de sus hojas, al desprenderse, caen a la tierra, claro, por la ley de gravedad. El que se apodera de una hoja del katsura consigue encuentros amorosos tantas veces como se lo propone. Epa. Siglos atrás, cuando llegaba el otoño, las chicas y los muchachos recorrían los campos en 4 patas buscando una de aquellas hojas. Los cronistas anotan el siguiente abuso. Ante el hallazgo de cualquier hoja, los jóvenes declaraban su pertenencia al katsura y reclamaban a las niñas el cumplimiento de las conductas establecidas por la leyenda. Las niñas no dudaban en absoluto de la veracidad
de aquellos juicios botánicos. Extraordinario, extraordinario. Hablaremos también de árboles parlantes, ciertamente, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, bueno, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus razonables a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. En el bosque de Sherwood, el famoso bosque de Robin Hood, había un olmo enorme al que solían consultar los cazadores. Aquel árbol aconsejaba las conductas más convenientes para cobrar las mejores piezas. Sus respuestas, hay que reconocerlo, estaban veladas por la oscuridad de un estilo oracular o por la simple complicidad del olmo con los animales del bosque. Decía, por ejemplo, si un viento del este hace volar las hojas alrededor de tus pies, busca un conejo peludo. Es muy raro lo que decía. Sí, y muy raro y muy poco útil para los cazadores. El árbol vivió durante muchas generaciones hasta que murió a consecuencia de la horrible enfermedad holandesa de los olmos. En los bosques de Irlanda, algunos árboles dialogan con los buscadores de tesoros escondidos. Se conocen muchos relatos acerca de estas conversaciones, pero ninguno sobre el descubrimiento de un tesoro, lo que viene a instalarlos en una sospecha que se dice así: los árboles de Irlanda hablan, pero dicen mentiras. El más conversador de los árboles parece ser el saúco. Hay que leer el libro La diosa blanca de Robert Graves, donde se enuncian las siniestras virtudes del saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír las enseñanzas del árbol, enseñanzas que permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro, el saúco. Los poderes mágicos del saúco provienen quizá del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que pertenecen a la familia de las higueras. Atención. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiro, las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Si usted empieza a construir una cuna con madera de saúco, la madera le dice: un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad, y otras advertencias por el estilo. De la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente, y el veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo, pero esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era un árbol locuaz, hablaba, pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En realidad, cuando los holandeses colonizaron las islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol, pero el upas ya no hablaba ni mataba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas.
Se discute con frecuencia acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Previsiblemente se las compara con suspiros, murmullos y brisas, porque tal metáfora facilita al escéptico atribuir cada frase al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quien sostiene que los árboles no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. El dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente la violación, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsan a pasmarse ante la elocuencia de los laureles. Dicen que en verdad la que habla es Dafne. A veces debemos reconocerlo, los árboles hablan en virtud de un fraude liso y llano. En las afueras de Biblos, un cedro daba respuestas oraculares. Miles de peregrinos llegaban hasta el lugar como suplicantes para oír la voz del vegetal que hablaba por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban en un templete vecino custodiado por los sacerdotes de Baal. En el siglo V el árbol se murió o fue partido por un rayo y quedó al descubierto una oquedad que usaban los sacerdotes para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. Antes de terminar, quiero decir que a lo mejor seguimos con esta colección de árboles maravillosos y con una discusión que continúa la del saúco. Todos dicen que Judas Iscariote se ahorcó en una higuera. Bueno, un saúco es de la familia de las higueras. Pero casi todos estamos contestes en señalar que el árbol de la sabiduría, aquel que ocasionó el desalojo de Adán y su señora del paraíso, era un manzano. Claro. ¿Y si ya arrancaron la manzana? Ahí está donde no lo sabemos. Hay una discusión erudita instalada por Robert Graves en La diosa blanca, y a lo mejor un día de estos vemos qué clase de árbol era ese. ¿Pero puede dar algún anticipo? No, el anticipo sería todo. Muy bien. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, al pollo Mactas, que trajo la inquietud de árboles maravillosos, o de árboles. Estos son maravillosos, los del pollo no, eran árboles existentes, me parece recordar. Pero tenemos por ahí algunos árboles de fantasía. A mí, ¿cuál me gustó más? No me acuerdo cuál me gustó más. Ah, sí, el Katsura. Aquel laurel instalado en la luna, cuyas hojas otorgan un poder infalible de seducción. Y es muy probable que ahora, al salir de aquí, ojalá, al salir de aquí, Dios lo escuche, una hojita del Katsura venga cayendo despacio desde la luna, ya que si la luna está en lo alto, las hojas de ese laurel siempre tienden a caer hacia la tierra, como todos sabemos. Ojalá que al salir una hojita del Katsura venga cayendo y nos pegue en el hombro y podamos guardarla para anotarnos alguna memorable victoria en terrenos amorosos. Yo particularmente no anoto otra cosa que derrotas, porque he resuelto, por empezar, no intentar los triunfos fáciles. Ese es el único y lamentable orgullo que puedo exhibir. Era lo que hablamos el otro día. Exactamente. No anoto triunfos fáciles.
Solamente quiero victorias emocionantes y desproporcionadas. Voy 0. Bueno, Pero voy en busca del Katsura. Pero entonces, si usted ve una hoja de Katsura en este momento, ¿no la recoge? Sí, claro que sí, porque esa es la única cosa que garantiza una victoria grande. Lo que no recojo, si me permite la expresión, sí. es lo que a menudo en la feria parece de fácil acceso. Simplemente por no ser de mucha demanda ajena. Tal como yo, que soy un hombre poco demandado. Dedico esta charla entonces a aquellos que prefieren la derrota al triunfo fácil. Hemos de escuchar a don Atahualpa Yupanqui en la bellísima canción que lleva por título El árbol que tú olvidaste. Canción que tiene que ver... No tiene nada que ver, discúlpeme. No, en este caso sí. Me parece que por única vez tiene que ver no solo con estos árboles místicos, sino con lo que hemos estado hablando en el último tramo. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti, dice Atahualpa. Pero lo que está diciendo es otra cosa. Yo siempre me acuerdo de ti, está diciendo. Y es extraordinario eso. Ese traslado del propio sufrimiento, del propio abandono a un árbol. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Es yo. Aquel a quien tú olvidaste, pues yo me acuerdo siempre de ti. Así que escucharemos esta canción y dedicaremos también su audición a todos aquellos que son de algún modo árboles que han sido olvidados por alguien. Adelante, don Atahualpa.